Gracias por asistir otra de las presentaciones de los diagramas de la huida terapia general. Hoy vamos a buscar de comprender los conceptos de Dios en diferentes tradiciones místicas. Eso es muy importante y aquí obviamente no vamos a estudiar todas las tradiciones místicas, pero aquí hemos identificado algunas, que es la huida Veda, significa cómo lo han visto a Dios en la tradición de la India de las Vedas. O C es huida cristiana, como en el cristianismo mística se ha concebido de Dios. También tenemos la huida concepción del Islam. También tenemos la OB, la huida concepto de divinidad en el budismo. La ON, la huida concepto de la divinidad en los cultos naturales, nativos, adivasis. Y la OJ, la huida conceptual, con el concepto de la divinidad en el judaísmo. Aquellos que se identifican con ciertas concepciones de Dios pueden ser identificados con el código de su tradición mística. Mejor dicho, aquí tenemos esos códigos, pero obviamente muchos paralelos existen. También, por ejemplo, en el budismo hay diferentes grupos budistas donde el uno dice Dios es una persona, donde el otro dice Dios es una energía, el tercero dice Dios no existe, esto solamente existe en Nirvana, y así hay muchísimas conceptualizaciones. Aquí nuevamente tenemos el círculo sanador. Y el círculo sanador también lo tenemos aquí dividido en una esfera espiritual y una esfera material. ¿En qué sentido? Bueno, todo lo que ocurre aquí abajo es lo que acontece en el mundo material que estamos. Mientras lo que ocurre aquí arriba son cosas que uno puede, como creyente, como fiel, alcanzar al haberse realizado en su tradición mística. En otras palabras, estas cosas de arriba son en cierta forma ambiguas, porque solamente la persona que la está realizando podría dar un testimonio totalmente y pleno de este logro. Ahora vamos otra vez como en los diferentes acercamientos al círculo sanador y a ser transportado a conceptos o realizaciones superiores. Tiene que ser algo de subir gradualmente. Entonces aquí el círculo sanador, con la ayuda de los conceptos de Dios, el proceso y la influencia de la fe sana, el alma aspira a alcanzar los destinos superiores. En otras palabras, sanación en ese sentido no es solamente cuerpo sano y mente sano, pero también es el alma sano. Significa una actitud que me va a llevar hacia una existencia superior, eterna, y eso es algo muy importante. Y por ello, se puede decir que el círculo sanador no es la última etapa. Y cuando ya llegamos a las diferentes confesiones particulares, las particularidades de cada tradición mística, pues allá ya se podría tener una historia de cada grupo o de cada tradición separada, que ellos mismos tienen que decir, porque como oída general nosotros no presentamos ni favorecemos uno por encima de otro, pero aquí presentamos, vamos aquí un poquito de los diferentes conceptos de la divinidad. Comenzamos. Dios es fantasía. Ese es el concepto de la divinidad en el materialismo. Algunos seres inventaron un Dios porque no sabían vivir sin esta idea, y por eso Dios es nada más una fantasía, y más me vale que yo viva no tomándolo en cuenta. Luego, Dios está muerto. Pues es famoso dicho de Nietzsche que es poco calificable, pero simplemente quizás existía antes, pero en el momento, en este caos, más bien yo concluyo que Dios no está pendiente, no está consciente, está muerto. Después, Dios existe, pero no tiene interés o conexión con nosotros. Algo que se podría identificar como panteísmo, ¿sí? Que por todos lados está la divinidad, pero nosotros tenemos que arreglársenos a nosotros mismos. Entonces, que Dios
sí existe, pero no tenemos vínculo con Él ni Él con nosotros, entonces la cosa en fin de cuentas no es tan importante. Como por ejemplo en la India hay diferentes filosofías que han propuesto algo así, karma mimamsa y cosas así. Ahora, después viene la adoración a fantasmas, exigiendo para contactar a Dios o desarrollar poderes divinos. Bueno, todo lo que tiene que ver con espíritus, con seres sutiles, es muy ambigua, hay mucha interpretación, hay personas que dicen yo estoy canalizando a Dios directamente, aunque sea una mentira, es nada más un espíritu, pero están escuchando voces, contactando, recibiendo informaciones. Eso es algo que es muy frecuente en el espiritismo, también ocurre en las regresiones hipnóticas. Mejor dicho, hay mucho relato, muchos ejemplos de los sutiles. Y muchas veces los sutiles se presentan como si fueran Dios mismo o representantes directos de Dios y de sus energías. Eso es muy ambigua, pero el hecho es, a ese nivel ya en ciertas áreas naturales, o N significa en cultos naturales, también encontramos estos elementos, como también en otros se encuentran más bien conceptos de rechazar. Esto es también ambigua. Luego, experiencia de trance que exigen ser de origen divino. Bueno, como hay diferentes tipos de trances en diferentes mundos o diferentes experiencias, también algunos de ellos provocados por tomar algunas plantas que tienen ciertos psicotrópicos, impactos en la conciencia, y después dice la gente, me estoy contactando con divinidades, cosas así. Ese tipo de reclamos también ya involucra presencia de Dios, aunque que sea real o no sea real, dejamos esto a un lado, pero sí se reclama, es importante. Después viene canalizar y buscar representar poderes divinos, etc. Mejor dicho, eso es algo, aquí lo pusimos en la Huida Veda, como en ciertas formas de sanación que puede haber, donde también en el Oriente se reconoce la energía universal y cosas así, que reclaman también que están actuando ya como agentes de la divinidad. Después hay un concepto que el rey terrenal será Dios. Eso también es bastante popular y hasta hoy en Japón consideran el rey es Dios, y en muchos otros países en el pasado también el rey era Dios, como era tan poderoso, tenía tanta opulencia, entonces para él, para mucha gente esto era el monarca divino. E inclusive en la cultura de la India también hay el concepto de quien tiene gran poder, tiene una gran responsabilidad, y como tal es como una energía divina, pero nunca se consideraría que el monarca será Dios mismo. Después tenemos aquí en este concepto, conceptos de Dios que nos mantienen confinados al mundo y de la materia, el dualismo Dios y demonio. Esa es la idea o el concepto que en el huida cristiano se podría encontrar, como Dios tiene un opositor en forma del demonio y que con él no podía manejar la cosa. Entonces así estamos confinados aquí. Si estás con el demonio, pues estás perdido. Si estás con Dios, entonces puedes superar las tentaciones de los demonios, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es muy básico, es conceptos de Dios bastante terrenales. Ahora vamos a conceptos de Dios que relacionamos en este mundo para curarnos nosotros mismos o recibir su gracia. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes conceptos que son conocidos como, yo voy a comenzar de abajo, Dios como muchos poderes divinos en diferentes formas o semidioses.
Eso sí, por ejemplo, en muchas tradiciones, inclusive en la India, hay muchos poderes distribuidos por la naturaleza que son encargados a diferentes seres y que son como llamados devas o semidioses, que no son dios, pero al mismo tiempo tienen mucho poder, mucha importancia, y uno puede conectarse con ellos. En las huidas de los nativos también se hay mucho de esto, en el huida, bueno, Dios como naturaleza, existe en huida Veda, huida Islam, huida natural, que la misma naturaleza represente la divinidad y que uno puede vincularse con él en las montañas, en los ríos, en el océano, mejor dicho, que hay algo muy grande y muy poderoso en la divinidad y que eso es algo que nos puede ayudar de meditar, de orar a Él, de recibir su gracia, etc. Entonces ya es algo muy tangible y que tiene mucha transformación en la gente. Luego, Dios como parcialmente representado en otros humanos, esposo, esposa, etc. Ese tiene algo a ver que uno ve la divinidad representada en la gente con la cual uno tiene relaciones. Por ejemplo, ver la divinidad en cada otro ser, amor universal. Todas esas cosas son algo similar, o ver a Dios representado por su maestro, por su profesor, por sus padres. Eso es todo algo como un concepto que uno ve orden dentro de la creación. Luego, Dios que aparece en forma de escrituras sagradas, Sagrada Biblia, Sagrada Vedas, Sagrado Corán. Esas son ideas que en un libro se ha manifestado la divinidad y nos está guiando por allá. Otra cosa que le da mucha importancia, porque ahora si yo quiero estar en contacto con Dios, yo puedo leer el libro, puedo estudiarlo, etc. Luego, Dios representado en lugares sagrados. Otra vez, huida Veda, huida cristiano, huida Islam. Uno por ahí a Meca, Jerusalén, Belém, Varanasi, Vrindavan, Navadvipa, Jagannath Puri. Cada sitio, o Gaya para los budistas, o para los nativos que tienen sus montañas sagradas, Uchumachi, y muchos otros, la Sierra Nevada de Colombia, son sitios donde ya se dice, allá la divinidad está más cerca a uno, porque uno se porta en una manera especial, se acerca a este sitio y así puede profundizar su oración, su meditación. Luego, Dios como Ishtadev, o Señor del Corazón. Eso es en la huida Veda, especialmente donde se dice que realmente Dios se puede enfocar, visionar como una presencia omnipotente, omniconsciente, que misma resida adentro de uno y puede ser consejero de uno. Luego, Dios como deidad. Bueno, donde hay templos, donde hay estatuas, donde hay símbolos, donde hay formas de en una manera presenciar la divinidad. Y esto, la presenciación, es una forma de enfoque de meditación, de oración, de santuario. Puede ser una planta sagrada, puede ser a través de una piedra de culto, de ceremonias, pero siempre está allá la divinidad representada para que uno tenga algo visible, algo tangible en su acercamiento a la divinidad. Luego, Dios como el mantra, el nombre sagrado de la oración. También en muchas tradiciones existe esto, que uno a través de la música, del cántico sagrado, puede tener un acercamiento a la divinidad. Y eso también se suscribe en una forma tal de que estos mantras realmente ya están cargados, saturados de la divinidad, y al invocarlos uno está en contacto con Dios. Y obviamente este tipo de contacto con Dios también tiene su grado de transformación. Luego, Dios como proveniente a través del guru o maestro, en la huida Veda.
Esto es algo, una representación de donde algún ser, por su grado de avance espiritual, puede recibir el título de maestro, de guía, que nos conecta con la divinidad, nos da instrucciones, nos da servicio. Eso es algo que en la cultura védica se marca mucho, y también en otras culturas siempre hay el mamu o el superior, el hermano grande, que realmente nos dice lo que hay de hacer, que nos conecta con la divinidad. Dios como la manifestación del mensaje del profeta. Bueno, en el Islam esto es eso, lo que dice el profeta es lo que la divinidad quiere, y se hace toda suscripción a él. Ahí solamente el maestro se llama profeta y es uno, y no son muchos. Esos son diferentes conceptos. Dios como voz interno, oída Veda, oída cristianismo, donde uno recibe unas iluminaciones en sueños o a través de voces que uno escucha. Hay una forma donde se puede decir que las personas que están en este camino, ellos se sienten muy protegidos, y como en la oída Veda se dice que esto, lo que dice la voz interna, etc., tiene que ser ratificado por lo que dicen las escrituras, lo que dicen los otros practicantes de la ciencia. Ahí por ahí hay como una pista de está más seguro. Dios como 99 nombres, ese es algo del Islam en particular, que es un poquito similar al mantra, pero prácticamente que Dios tiene ciertos nombres, uno puede invocar su presencia a través de los nombres. Luego Dios como manifestación divina en forma humana, los avatares de la oída Veda, donde hay diferentes apariciones aquí en el mundo que ya son exclusivamente trabajadores para levantar, para salvar la humanidad, para llevarlos hacia el destino absoluto. Son los avatares que son conocidos y que son respetados en la India en especial. Dios como santo hijo de Dios. Bueno, ese es hoy el cristianismo, que Dios mandó un hijo que es capacitado de salvarnos y sacarnos de estas existencias materiales tenebrosas. Entonces, eso es más o menos lo que son los conceptos de Dios que relacionamos en este mundo para curarnos de nosotros mismos o recibir su gracia. Mejor dicho, aquí nosotros tenemos que tomar acción, pero también hay cosas como los libros sagrados que simplemente son regalados a nosotros. Entonces es como, hay diversas influencias, pero todo tiene que ver con Dios. Ahora ya, conceptos de Dios presentados como revelaciones y metas por alcanzar. Aquí vemos Dios como origen de un modelo inteligente. Bueno, eso es ya hablando de un concepto intelectual de Dios. Dios como Espíritu Santo. Este es el cristianismo donde se dice Él es omniconsciente y sabe todo. Dios como luz divina. Entonces, eso ya es algo donde la luz divina ilumina el camino, que también se habla de esto en muchas tradiciones. Luego, Dios como energía divina. Eso es algo que ya es menos concreto que la luz, pero también es como un concepto que la divinidad sabe de todo y está conectado con todo, hasta con el último átomo. Luego, Dios como aspecto impersonal, donde se dice, eso ya es algo que hay en diferentes aspectos, ¿no? Aquí, energía divina es Veda, también judaica, budista, se ve donde Dios realmente es visto como el Brahman, como una energía general. Ese es uno de los aspectos que los Vedas dicen. Luego, Dios como invisible, no humano, es oída Islam, donde dice, bueno, Dios no se puede ver, es ofensivo hasta de tratar de pintarle o hacer algo, es una iconoclasta, una concepción donde no se permite ningún tipo de deidad, etc. Pero esa es la visión de ellos. Después, luego, Dios como sonido divino, es una repetición de las mantras aquí, pero
ahí ya que uno puede estar en contacto con la divinidad por el sonido trascendental. Dios en el paraíso, esa es oída cristiana, ya considerando, bueno, tú puedes alcanzar a Dios donde Él está en el paraíso. Y eso obviamente tiene muchos conceptos y muchas tradiciones. Después, Dios como guía interno en todos los corazones, eso también un poquito como la voz interna, es una repetición, pero ya es alguien que está pendiente de nosotros. Dios como una persona, Dios como Padre, pues persona, Padre no se contradice aquí. Dios, oída veda, oída cristiana, oída veda, oída cristiana. Es muy importante que aquí se considere de que realmente Dios escuche cuando tú ores. Él no es una persona ni indiferente ni ignorante de tu acción, de tu oración. Él siempre está presente, Él siempre está pendiente y Él siempre quiere que tú estés con Él. En otras palabras, y Dios como amante, esposo, hijo, amigo, maestro, etc. Ese es algo tan completo donde Dios en su divinidad, en su mundo eterno, puede manifestarse en tal manera que tú puedes tener una relación íntima, personal con Él. Esas son las diferentes presentaciones, eso no es completo, hay muchos más conceptos, pero eso es solamente una guía, una pista, para que uno vea que como el círculo sanador te lleva a una relación donde realmente tú estás siendo protegido, espiritualizado, tienes valores muy firmes porque estás agradecido, estás compasivo y ves la trascendencia como lo más importante. En otras palabras, así de esa manera, con este diagrama, podemos ver que a Dios lo tenemos en una manera u otra, en nuestros conceptos, en esa existencia. Y nosotros queremos realmente la presencia de Dios muy cercana a nosotros. Y eso es algo que nos va a dar la mejor pauta, la mejor base para nuestra vida, para crecer y para tener un acercamiento real hacia la divinidad en esta vida. Esa es la meta y esa es la fe, pues la huida terapia es la terapia de la fe, donde nosotros estamos felices que podemos creer, compartimos nuestra fe con gusto, respetamos gente que tiene una fe diferente, sabiendo que el igual derecho que yo tengo por mi fe, ellos también lo tienen. Y por esto, con esta fe, yo puedo crecer, ellos pueden crecer y podemos alcanzar lo que nuestro corazón añora de alcanzar. La gracia, la misericordia, la divinidad. Conociendo nosotros como seres divinos, conociendo a los demás como seres divinos y conociendo el origen de todos los seres divinos y el propósito de la relación con esta divinidad, con este divino ser en una existencia divina también. Esa es suma y substancia de este diagrama con la cual queremos familiarizarles a usted de las diferentes formas como los hombres han concebido de la divinidad desde lo más bajo nivel hasta lo más elevado de los niveles. Muchas gracias. Veo huellas en el camino, veo marcas que señalan mi destino, pero voces que provienen desde el mal no me dejan caminar. Es la ira, es la ambición, es las ganas de tener reputación.